Para sintonizarnos, www.indubioprooperario.com.ar. El proyecto es contradictorio porque por un lado contempla lo que la Corte vino diciendo, sobre todo en el fallo Aróstegui, que revocó la fórmula voto, que era un fallo de la Sala Tercera. Recordemos que la fórmula voto es un cálculo de un capital indemnizable, de un capital que debe producir una renta y que se calcula en base al ingreso del trabajador, y que la Corte dijo que para reparar el daño de las víctimas hay que contemplar todos los daños que sufre y no solamente el lucro cesante fruto de la actividad laborativa, que es un poco lo que representa voto. Y el proyecto efectivamente reconoce todo esos preceptos que dice la Corte en Aquino, en Aróstegui, pero cuando llega al artículo preciso de la enunciación de cómo se reparan las lesiones, establece la fórmula voto, ni siquiera la fórmula Méndez, que el doctor Guibur estableció como superadora de voto en el caso al elongar el lapso de cálculo de vida útil de 65 a 75 años, porque es una reparación de un daño laboral que trasciende el concepto previsional, y a elevar la tasa de interés y computar una porción de la pérdida de chance hasta los 60 años. No, el Código Civil establece que en la redacción de la fórmula la aplicación de un capital que se parta de una renta hasta la edad productiva útil de la persona, del dañado. Con lo cual, si es un trabajador agropecuario, se va a calcular a los 57 años porque es el momento que se jubila, o si es una mujer a los 60, o si es un hombre de otra actividad a los 65. Creo que esto es un viraje regresivo de lo que la propia Corte dijo, no solamente en Aróstegui, sino en muchos otros fallos precedentes, inclusive lo que el propio doctor Lorenzetti cuestionó en artículos doctrinarios que yo lo mencioné. Y también el Código establece otras discriminaciones peyorativas hacia los dañados por lesiones y por infortunios laborales, como es el caso de no aplicar el daño punitivo y limitarlo solo al derecho al consumo y a los llamados daños de incidencia colectiva, como son supuestos de daños por la telefonía celular o de ese tipo de cosas, y excluirlos expresamente. Esto ya en el proyecto lo dice en la fundamentación, para daños por lesiones, ni siquiera para situaciones pluriindividuales como por ejemplo la tragedia de Once. Y finalmente, en cuanto al proyecto que manda el Poder Ejecutivo, me parece todavía mucho más grave y disvalioso la exhibición de toda responsabilidad civil del Estado, porque elimina toda la responsabilidad civil del Estado que había establecido la comisión redactora, estableciendo que frente a los incumplimientos de las obligaciones del funcionario público o eventualmente una responsabilidad objetiva o refleja del Estado, solo se respondería en el ámbito del derecho administrativo, con lo cual frente a un hecho como el hecho de Once, o que un patrullero atropelle a un particular, o un trabajador tenga un accidente de trabajo, un empleado público tenga un accidente de trabajo, bueno, va a tener en este último caso solo reparación especial, y el Estado solo responde por el ámbito del derecho administrativo insostenible, digamos, y la comisión redactora lo puso en énfasis en el informe que sacó el Centro de Información Judicial de la Corte, que eso no estaba. Para sintonizarnos, www.indubioprooperario.com.ar.